Y sí, volvemos a adentrarnos en el mundo del Señor de los Anillos, porque ya saben cómo es esto. En este canal se hablará de El Señor de los Anillos de acá a la eternidad. En el caso que nos compete en esta oportunidad, nos abocaremos al apartado literario del Legendarium, como ya habrán leído en el título. Nombraremos a los 5 personajes que, a mi criterio personal y particular, son los mejores de los libros de Lothar, y como siempre, los justificaremos con argumentos bien sólidos como el techo a 2 aguas de este bonito chalet, marcando también algunas diferencias con las películas, que resaltan algunos personajes que en los libros no sobresalen tanto, a mi humildísimo parecer. Bueno, vale aclarar que en este video vamos a hablar solamente de Lothar, o sea, el libro del Señor de los Anillos. No se va a incluir ni a El Hobbit, ni a El Silmarillion, ni tampoco a todas las ediciones de historias complementarias que existen, que son bastantes. Aclarado eso, venga el video. La cosa es que toca hablar de El Señor de los Anillos en su formato escrito, o sea, en ese libro tan grande que las editoriales optaron por dividir en 3 partes, en relación a su publicación. Una decisión seguramente que tuvo que ver con un mayor rédito económico, y me imagino que fue así, intuimos que fue así, seguramente fue así. Pero bueno, que me lío. Vamos a lo que nos atañe, esta vez los mejores personajes de los Brolis de Lothar. Pero antes de empezar con el top 5 hay que aclarar algunas cositas, como qué criterios utilicé a la hora de ubicar a estos seres ficcionales en tales lugares de privilegio. Lo primero a tener en cuenta va a ser la originalidad. No hay que explicar mucho sobre eso, pero tiene que ver con lo particular del personaje mencionado, en relación con los arquetipos clásicos que hay en la mayoría de obras fantástico, épico, medievales, por no decir en todas. En segundo lugar está la importancia en la trama. Acá nos referimos a las acciones que lleva a cabo a lo largo del escrito y cuánta relevancia tienen, obviamente. En tercer lugar vamos a tener en cuenta el nivel de fantasía, o sea, la capacidad de introducirte en ese mundo épico, mágico, medieval, que es por lo que uno se acerca a leer este tipo de libros, ¿no? En cuarto lugar están los diálogos. Sí, ese aspecto que no me canso de mencionar cada vez que hablo de personajes, pero que son un aspecto fundamental y que nos permiten esa identificación con el mismo y desear que vuelva a aparecer, así podemos disfrutar de él otra vez. En este caso a través de la palabra hablada, y preguntarnos a ver qué tiene para decir este sujeto. Y en quinto lugar, pero no menos importante, está el simbolismo. Puede parecer medio abstracta la definición, pero se trata de ese intangible que representa al personaje, aquello que va un poco más allá de lo que dice y hace y que conforma una parte fundamental de su construcción. Al final vamos a nombrar algunos personajes muy populares e importantes de El Señor de los Anillos que no aparecen en el top. Vamos a decir por qué lo dejamos afuera y bueno, o si tiene varias razones también las vamos a decir. En el puesto número 5 tenemos a Treebeard, escuchate ese inglés, o Bárbol para los amigos hispanohablantes. ¿Qué pasa con el amigo Bárbol? Bueno, me acostumbré a decirlo así, ¿qué quieren que les diga? Esta es una elección bastante personal, lo cual es obvio porque es mi top 5, pero está justificada en la forma en que Tolkien construyó a este ente. Si bien los Ents aparecen en un tramo más o menos corto de la historia, son criaturas con miles de años y muy tradicionales del folclore europeo, el de la vida real, digamos, por lo que la cuota de cuento de hadas está cubierta. En este caso, Bárbol es el líder de los mismos y el primero que se nos presenta como lectores. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me da mucha gracia cada vez que interviene porque, al ser una criatura milenaria, se comunica de una forma muy particular. Destaca sobre todo su poca velocidad a la hora de expresarse, y los mms y los grrr y todas esas onomatopeyas que hace a cada rato, cosa que impacienta bastante a Merry y a Pippin, que es obvio porque se encontraban apurados por la gran guerra contra el mal que se libraba y en la cual sus amigos estaban involucrados. Muy distinto es lo que sucede en la película, donde esta parte del diálogo entre Merry y Pippin y Bárbol es bastante o sea, un poco aburrida. Quizás era difícil trasladar esas escenas al cine, o los pasajes de acción pura o de Frodo y el anillo sobresalen mucho más por razones obvias. Después, ya cuando los Ents se deciden a ir a la guerra finalmente, ¿no? Sí se pone bueno. En el puesto número 4 tenemos a Galadriel, o Galadriel,
o Galadriel. Yo la he pronunciado de varias maneras, la verdad. Galadriel es como la elfa de esta franquicia, si se puede llamar así. Todo el mundo, sobre todo los personajes masculinos, se derriten cuando están frente a ella y su luminosidad que le brota de los poros. Si ya los elfos comunes tienen cierto misticismo por ser inmortales y hermosos, sobre todo, Galadriel además te aporta ese aura de cuento de hadas total, en medio del bosque mítico de Lothlórien. Escuchate esa pronunciación. La cosa es que Galadriel otorga objetos muy útiles como obsequio a toda la compañía, pero también aconseja a Frodo con palabras sabias y es uno de sus principales impulsos para que de verdad se ponga la empresa al hombro, convenciéndolo de que es él el elegido y nadie más. Ella lo fue a buscar en medio de la noche para hablar con él, y si te llama para hablar Galadriel no es joda. Ella no gasta saliva si no es para algo de suma importancia. Y acá es donde hacemos un impasse porque se pone bastante jodida la elección, porque cualquiera de los tres que viene tiene argumentos para decir que está en el top 1 de los libros. Pero bueno, no los demoro más, continuemos. En el puesto número 3 tenemos a Gandalf o a Mithrandir o a, bueno, todos los nombres que tiene, ¿no? Con Gandalf pasa algo similar a Galadriel, aura de cuento de hadas a full, pero un poco más claro y distinto por ser un viejo sabio. Gandalf es un mago, por ende representa la sabiduría, es un personaje bien merlinesco y clásico, con esa barba canosa y larga y el sombrero de punta. De hecho, los magos representan eso, la sabiduría. Gandalf como personaje tiene mucho de su construcción en su diálogos, y no solo porque son más largos que los de cualquier otro personaje, sino porque tiene dos frases que para mí lo definen por completo y que como buen fan del LOTUR seguro las recordás. Un mago nunca llega tarde, sino cuando es el momento preciso. Esa es la primera frase que quiero rescatar de Gandalf, que si la extrapolamos a la vida real podríamos decir que la sabiduría nos llega cuando es debido, ni antes ni después. La segunda es la siguiente: no podemos elegir el tiempo en que nos toca vivir, sino qué hacer con el tiempo que tenemos. Así le dijo Gandalf a Frodo en uno de sus momentos de mayores dudas, y que también podemos sacar de la ficción para aplicarlo a la vida, a mi humilde parecer, vuelvo a repetir. Y eso es solo una parte, no nombré todavía la pelea de Gandalf con el Balrog, momento peak de todo, de libro, de pelis, de cuadros, artistas en Pinterest, de todo. Gandalf es siempre quien viene a salvar el día y lo hace varias veces, pero no solamente mediante sus poderes, sino también recobrando la hermandad entre los humanos, que habían vivido suficientes tiempos de una relativa paz, entre comillas, y que ya se habían vuelto arrogantes y se peleaban entre ellos. En el puesto número 2 tenemos a Samwise Gamgee, o Samsagas Gamgee como se le dice en la traducción al español. Estuve muy tentado de poner a Sam en el puesto 1. ¿Por qué? Porque es mi personaje preferido de los libros, pero por lejos, ¿eh? Al final hice un análisis más general y me pareció que objetivamente hay uno que es aún mejor, y que ya lo vamos a develar obviamente cuando diga el puesto 1. En el caso de Sam, y esto es de público conocimiento, este representa a un amigo del propio Tolkien que se encargó de cargarlo durante un gran tramo mientras estaba inconsciente en la mismísima Primera Guerra Mundial, obviamente que formando parte de las filas inglesas. De ahí proviene la escena de Sam cargando a Frodo en el Monte del Destino al final de todo. Pero además de ese momento, Sam ayuda a su señor Frodo en muchos otros pasajes de la historia, como bien sabrán, porque él representa la amistad incondicional, te respalda en todas y pone su vida en riesgo, siendo que la empresa de llevar el anillo a Mordor no era algo que a él le incumbía, no era un problema suyo, y sin embargo acompaña a su señor y amigo y lo levanta en los momentos de flaqueza y cuando parece que todo está perdido. Además, lo que encarna este personaje es la esperanza y el nunca rendirse, seguir caminando a pesar de la adversidad, que es lo que hacen los verdaderos héroes, lo cual es uno de los mensajes principales de la obra. Y se lo dice a Frodo mientras andaban con las tropas de Gondor capitaneadas por Faramir, a quien de paso lo convence para que los deje libres y llevar el anillo tranquilos, ¿no? Y además de todo eso que nombramos, hay que mencionar también algunas situaciones puntuales donde Sam se pone la 10, la cinta de capitán, y salva las papas, no es que solamente las cocina. Sam acompaña a Frodo en la balsa, aun cuando este quería irse solo, no le importó y se mandó al
agua sin saber nadar, obligando a su señora a subirlo a flote. Sam cuida a Frodo de Gollum gran parte del viaje. Es claro que desconfía y de hecho hace bien. Nosotros como espectadores o como lectores también desconfiamos, porque si se descuidaban en cualquier momento, Gollum les robaba el anillo y los funaba en el proceso. Y ni hablar de que Sam se banca todos los desplantes de Frodo hasta cuando lo echa de la travesía y le dice que se vaya, y Sam queda todo triste, pero no le importa. Vuelve a su señor Frodo para protegerlo y lo rescata. Y acá se viene lo épico. Sam lo salva a Frodo de Shelob y se enfrenta a la araña con un abre cartas. Le hace frente a un bicho de las tinieblas él solo y lo manda a la cucha. Después vuelve a rescatar a Frodo de los orcoses otra vez y se coloca el anillo. Sí, el anillo. Tras ello tiene la humildad suficiente como para devolverlo. Todo eso hizo Sam y quedó segundo. En el puesto número 1, redoble de tambores. Tenemos a Gollum, sí, Gollum o Sméagol, quien representa la dualidad, la bipolaridad, para ser más preciso. Es todo en lo que se puede convertir un ser si se cae en la oscuridad, en este caso convivir con el anillo demasiado tiempo, y a su vez mantiene esa mínima esperanza de volver a ser alguien de bien cuando Sméagol sale a la luz motivado por Frodo. La clave de Gollum es la originalidad, ya que se aleja de los arquetipos clásicos y no he visto este tipo de personaje en otras historias de fantasía. Es muy particular de esta obra y uno de los personajes más reconocibles para los que no son tan fanáticos. Cada momento de Gollum en el libro es interesante, siempre te deja con ganas de que vuelva a aparecer. Genera esa tensión de que en cualquier momento da el zarpazo y te traiciona, es como tener al villano al lado tuyo todo el camino. Por último, hay que decir que este Gollum está mucho más desarrollado que el del Hobbit, que es donde aparece originalmente, pero solo en ese momento de la adivinanza con Bilbo y cuando pierde el precioso. Ya lo he dicho antes, pero Gollum es la estrella de los libros de Lothar en mi opinión. Bueno, antes de cerrar el video tengo que dejar esas aclaraciones que prometí sobre ciertos personajes importantes y populares que no aparecen y que uno siempre recuerda cuando escucha Señor de los Anillos o ve algo relacionado al Señor de los Anillos. Así que bueno, acá vienen esos argumentos. De los que no aparecen en el top, hay que mencionar primero al protagonista, o sea, Frodo, quien se ve beneficiado por la facha de Elijah Madera, Elijah Wood en la película, porque en el libro el personaje va para adelante nomás. Y salvo por esa avivada de confiar en Gollum, no destaca por mucho más. Sí parece estar muy instruido porque sabe muchas cosas, eso sí, lo cual en la película no sucede de igual manera, se sorprende un poco más de todo. Después hay que mencionar también a Aragorn, sí. Otra vez le vamos a pegar a Aragorn. De hecho, a este lo inflan bastante en la película, sobre todo en el corte original, porque en la extendida se nota un poquito más parecido al Aragorn del libro, que es dubitativo, y que en la versión fílmica original lo dejan como un héroe total Chad. En el Broly lo tenemos a trancos debatiéndose en sus adentros sobre su rol de rey total. Él estaba muy tranquilo siendo un montaraz, vagando y de incógnito por la Tierra Media, hasta que le toca el 8 y tiene que hacerse responsable de su herencia. Y bueno, imaginarán todo ese peso que tiene el personaje encima, ¿no? Toda esta cuestión es difícil de aceptar para él, algo que lo hace más humano y no tan heroico como la versión del cine, donde lo hacen ver como un dios aniquilador de orcos. Y por último, tenemos a Legolas, a quien le sucede algo similar a lo de Frodo. La facha de Orlando Bloom le suma muchísimos puntos porque en el libro no dice ni A prácticamente. Es una de las grandes decepciones si me preguntan. Es como un elfo casi genérico que los acompaña, ¿no? Conclusión, bueno, verán que la versión del libro de Lothar varía bastante en lo que respecta a ciertos personajes. Bueno, en el Broly se nota mucho más lo que es la construcción de los mismos y obviamente que no están todas esas coreografías de las peleas que levantan bastante el puntaje a ciertos seres ficcionales.
En la mayoría de casos la palabra es importante y se hace notar un poco más en relación a las acciones, ya que no es algo que tengamos que completar con nuestra imaginación. El personaje lo dice y punto, sin más. Que los diálogos no son la estrella de la literatura del siglo XXI, bueno, déjenme decirles que están mal. Todos esos que se aburren leyendo diálogos están mal y todo este maldito sistema cultural está mal. Y esa fue toda mi opinión al respecto. Si te gustó el video puedes ayudarme con un me gusta, suscríbete y activa la campana para que te salte la notificación cada vez que subo un video nuevo, y también te dejo un rectángulo con un video relacionado. Y si te pareció un servicio a la comunidad que merece ser propagado, difundido y esparcido, compartilo con tus amigos a los que les guste este tema. Saludos cordiales.